Hermanos, Dios les bendiga. La lectura de esta mañana estará basada en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 31. Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 31. Acts chapter 8, verse 26 to 31. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucediendo que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sentado sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Acts chapter 8, verse 26 to 31. Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. So he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace, the queen of Ethiopians, who had charge of all her treasury, and had come to Jerusalem to worship, was returning. And sitting in his chariot, he was reading Isaiah the prophet. Then the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, do you understand what you are reading? And he said, how can I unless someone guides me? And he asked Philip to come up and sit with him. Amen. Now we give time to Brother Alfonso. Ahora le dejamos el tiempo al Maestro Alfonso. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro culto hacia nuestro Padre Celestial. Once again, we would like to welcome all of you that are viewing us through means of Facebook this morning. We're so thankful that you have chosen to be with us, and we ask that if you have any questions, you can direct them by means of those things that are appearing to you in your television. Bienvenidos a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta mañana, y gracias nuevamente. Si acaso tiene alguna pregunta, le rogamos pues que se pueda dirigir por medio de alguna vía que se está apareciendo ahí en su televisor. Esta mañana, hermanos, quiero empezar primeramente con lo siguiente. Se me ha informado por la hermana Olga Vargas que su hermano falleció ayer, y de parte de esta congregación, hermana, y de todos nosotros, queremos extenderle nuestro pésame durante este tiempo dificultoso, difícil en su vida. Nunca es fácil perder a un ser querido. Sin embargo, es parte de la vida, y pues debemos de estar preparados y pasar por ello lo mejor que podamos, entendiendo que el Señor es el Dios de consolación, como dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 13 en adelante. Así que, como dice Proverbios capítulo 34, versículo 17, dice, clamarán los justos y Jehová oye y los librará de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que en esta mañana vamos a hacer una oración a favor suya y a su familia de parte de nosotros hacia Jehová. Bendito y eterno Padre, en esta mañana acompañamos a nuestra hermana Olga, eterno Dios, en su dolor, en la pérdida de su hermano Jorge. Sabemos bien, eterno Padre, que esto es un proceso natural de la vida en la cual usted nos da, eterno Dios. Y le ruego pues que en este tiempo usted esté con la familia Vargas, que usted esté, eterno Dios, con ellos mientras que pasan por estos momentos dificultosos, que les ayude, eterno Dios, en poder hacer todo lo que es necesario para que puedan así ya
cerrar este capítulo en la vida de ellos, eterno Dios, entendiendo, sabiendo bien que usted es el Dios de consolación y que habrá de consolar la mente y corazón de cada uno de ellos conforme a su palabra. Le ruego pues que en estos momentos se acerquen a usted, eterno Dios, para que así puedan encontrar el alivio que únicamente puede venir de parte suya, para que puedan encontrar, eterno Dios, la paz que únicamente viene de parte suya, eterno Dios, en estos momentos tan dificultosos. Gracias por todo. Le rogamos pues que siga estando con nuestra hermana Olga y toda la familia en esta ocasión. En Cristo Jesús le ruego y le pido por todo esto. Amén. En los domingos por la mañana estamos estudiando algunas preguntas que encontramos en el libro de Hechos. Sunday morning we're studying some of the questions that we find within the book of Acts. Hemos ya estudiado algunas preguntas que el libro de Hechos nos ha presentado. We have already studied some of the questions that the book of Acts presents to us. Hemos estudiado Hechos capítulo 1, versículo 6, en donde allí los discípulos de Jesucristo hacen la siguiente pregunta: ¿restaurarás el reino de Dios en esta ocasión? We have already studied Acts chapter 1 and verse 6, where therein Christ's disciples asked the question, will thou restore the kingdom at this time? Pero también hemos estudiado la pregunta que se encuentra en Hechos capítulo 2 y versículo 37 en adelante. But we have already studied Acts chapter 2, verse 37 and following, en donde encontramos la pregunta, ¿qué haremos? And where we find therein the question, what shall we do? En esta ocasión quiero continuar investigando el libro de Hechos y la siguiente pregunta que tenemos delante de nosotros, la cual quiero estudiar con ustedes en esta mañana, la encontramos en Hechos capítulo 8 y versículo 30, en donde la pregunta es, ¿entiendes lo que leyes? This morning I would like to continue exploring and studying some of the questions that are found in the book of Acts. And the next one we find in Acts chapter 8 and verse 30, where therein you will find the question, does thou understand what you read? Pero antes de entrar a nuestro estudio en esta mañana, but before we go into our study this morning, let us go to Heavenly Father in prayer. Vamos a Dios en oración. Oremos. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta mañana por el tiempo, eterno Dios, que usted nos da de poder estudiar una porción más de su palabra, eterno Dios. Le ruego pues que usted nos ayude a entender esta pregunta y estudiarla, eterno Dios, de una manera en cómo se aplique a cada uno de nosotros. Le ruego pues que estés con este servidor suyo, para que así, Padre eterno, me pueda traer a mi mente aquellas cosas que he estudiado, en las cuales he meditado, en las cuales usted me ha puesto por delante, eterno Dios, que las pueda explicar bien y para que así no exista confusión, sino que entendimiento en cada uno de nosotros. Heavenly Father, we're so thankful for the opportunity that you give us this morning to be able, Father, to come before thy throne and to ask you those things which are in our heart. First and foremost, Father, I ask that you will be with thy servant, that you will bring to my recollection those things that you have given me in my moments of meditation concerning this passage, that I may be able to herald them in such a manner, Father, that no confusion will rest in our mind and heart, but that we will come to a complete understanding, and in doing so, Father, that we may be able to assimilate those things that are necessary within our life. This is our prayer that we bring before thy throne. Esta es nuestra oración que traemos ante su trono, eterno Dios. In the name of the Lord Jesus Christ, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al leer Hechos capítulo 8, versículo 26 al 31, nos damos cuenta de que se encuentran varios
personajes aquí en este escenario. When we read Acts chapter 8 and verse 26 to 21, we notice that there are several persons that this pericope talks about. Primeramente, encontramos concerniente a los ángeles. First of all, we find that in verse 26, it makes reference to the angels. Los ángeles de Dios, como usted bien sabe, eran mensajeros y son mensajeros de Jehová Dios. The angels, as you all know, are God's messengers. En Salmos 103 y versículo 20 y Hebreos capítulo 1 versículo 7, allí tiene usted dos versículos en donde nos da a entender que los ángeles son mensajeros de Dios. In Psalms 103 and verse 20, and Hebrews chapter 1 and verse 7, therein you have where the scripture teaches us that the angels are messengers of God. Pero también tenemos a Felipe. We also have Philip. Felipe fue uno de los 7 varones que la congregación escogió en un momento crítico, la congregación de Jerusalén, en un momento crítico en la estancia de ellos. Philip is one of the 7 men that the congregation that met in Jerusalem selected in a very difficult time in their life. Y miramos nosotros que este Felipe, juntamente con el resto de los 6 otros discípulos, recibieron dones milagrosos de parte de los apóstoles. We also notice that Philip, in conjunction with the other 6 disciples, received the laying of hands from the apostles, and they received a gift from the Holy Spirit. Pero también tenemos a el eunuco. We also have the eunuch. En primer lugar, nos damos cuenta de que este eunuco fue un hombre religioso. First of all, we notice that the eunuch is a religious person. Segundo, nos damos cuenta que este eunuco pertenecía al grupo de los privilegiados sirviéndole a la reina de Etíope. Second, we notice that the eunuch was among the elite or the privileged people that served the queen from Ethiopia. And we notice this because of what the scripture says. Miramos esto concerniente a lo que la escritura nos enseña. Y miramos nosotros que él iba de regreso de Jerusalén a Etiopía por causa de que él ya había cumplido concerniente a lo que había venido a hacer. And we notice that this eunuch is now descending from Jerusalem to Ethiopia because he had already completed and fulfilled his requirement or responsibility before God. En Éxodo capítulo 23 y versículo 14 al 19 nos da a entender que cada prosélito y cada judío estaba obligado de cumplir 3 fiestas durante el año en Jerusalén. Y miramos nosotros entonces que el etíope era uno de ellos que tenía que cumplir una de estas fiestas. In Exodus chapter 23 and verse 14 through 19, we read about the fact that each Jewish person, male, and also the proselytes, were obligated to fulfill 3 of the feasts in Jerusalem. And we notice that this makes us understand that the eunuch was a proselyte and therefore under the law of Moses, and therefore he had to fulfill this in Jerusalem. So lo que estos son los personajes. Therefore, these are the people that this pericope talks about. Pero miramos nosotros entonces que el eunuco era una persona que quizás en este momento todavía no había entendido completamente toda la voluntad de Dios. But we notice that this eunuch, at this particular junction in his life, still did not understand all the ins and outs concerning Christianity or God's will. Era una persona que estaba sujeto a la ley de Moisés.
The eunuch was a person that was subject to the law of Moses, pero que aún todavía no había entrado en Cristo Jesús, but a person that still had not come into Jesus Christ. Por esa razón, Felipe, miramos nosotros que hace la introducción con la siguiente pregunta. Therefore, we notice that Felix makes a introduction into the conversation by asking the following question: Does thou understand what you read? Miramos que Felipe se viene a introducir en la conversación con el eunuco, haciendo la pregunta: ¿entiendes lo que leyes? Y esta pregunta nos da a entender varias cosas. This question makes us understand several things. Número uno, que la persona fuera de Cristo Jesús es una persona que no entiende las cosas espirituales. It makes us understand that persons outside of Christ are people that do not understand spiritual things. Y digo esto porque la misma palabra de Dios nos hace entender esto. Usted recuerda seguramente cuando Jesucristo está tratando con aquellos discípulos de la ley mosaica, que les dice en Juan capítulo 5, versículo 39, lo siguiente. You remember when Jesus Christ is questioning those people that are before him, and he asked the following question in John chapter 5 and verse 39. En Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Those people that were surrounding Jesus Christ at that particular time, in John chapter 5 and verse 39, he asked them to study the scriptures. And he is making reference to the Old Testament scriptures, because the Old Testament scriptures were the ones that were giving testimony of who Jesus Christ is. Esto concuerda con lo que dice Gálatas capítulo 3 y versículo 24. This concurs with what Galatians chapter 3 and verse 24 says. Pero el punto que quiero hacer es que la gente bajo el Antiguo Testamento tenían una venda en los ojos. What I'm trying to say, and the point that I'm trying to communicate, is that the people that were subject to the Old Testament law were people that had a blind in their eyes, and they were not able to understand scriptures because of that. Y esto es lo mismo que ocurre con la gente que está fuera de Cristo Jesús. This is the same thing that occurs with people that are outside of Christ. Por ejemplo, en la primera carta de Corintios capítulo 2 y versículo 14. For instance, in 1 Corinthians chapter 2 and verse 14. Aquí el apóstol Pablo nos está aclarando el siguiente punto. The apostle Paul is making reference to the following conclusion. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Notice what the Apostle Paul is making reference to here in 1 Corinthians chapter 2 and verse 14. It says that the natural man, the man without Christ, the man without the Spirit of God, cannot understand the scriptures because they have to be discerned spiritually. Y esto es precisamente una de las razones en por qué el eunuco no entendía lo que estaba leyendo, lo cual estaba en el libro de Isaías. Un pasaje sencillo, un pasaje que habla de la salvación o del plan de salvación, un plan simple. This is why the eunuch could not understand the passage that he was reading from Isaiah chapter 53. A simple plan of salvation, but nonetheless being in its simplicity, the eunuch could not understand it because he was a natural person. He could not discern the things that were written within the book of Isaiah in a spiritual sense.
Y esto es lo que sucede hoy en día, hermanos. La gente del mundo, la gente que está fuera de Cristo Jesús, no entiende la simpleza del plan de salvación. And this is what happened nowadays. People that are in the world, people that are living without Christ, do not understand the simple plan of salvation. Ya mencionamos el plan de salvación la semana pasada. We have already mentioned the plan of salvation last week. Cuando vimos Hechos capítulo 12, versículos 37 y 38. When we studied Acts chapter 2 and verse 37 and 38. Por lo que no lo voy a repetir, pero la Biblia nos enseña de un plan simple en cómo el hombre puede ser salvo. It is a plan that we have already studied, and I will not repeat it because it is so simple. The Bible speaks of it in a manner in which people ought to be saved. Así que es la primera cosa que miramos nosotros, que el hombre natural no puede entender, por lo tanto se requiere a una persona preparada para que pueda explicarle lo que la palabra del Señor nos enseña. Y eso pues nos trae a nosotros, los cristianos. This therefore brings us to us, the Christians. Nosotros como hijos de Dios tenemos una obligación. We as Christians have a great responsibility. Y la obligación nuestra es de ser saturados con la palabra de Dios en nuestra mente y corazón. And the responsibility that I have before God is to be saturated with the Word of God in my mind and heart. Colosenses capítulo 13, versículo 16, nos dice claramente la palabra de Dios, que abunde la palabra de Dios en vuestra mente y corazón. Colossians chapter 3 and verse 16 clearly says, concerning this responsibility that I have before God, that my mind and heart has to be saturated, that the Word of God has to abound within my mind and heart. Le está hablando a los cristianos. He is speaking to Christians. Por lo tanto, yo tengo una obligación, tengo una responsabilidad de estudiar este libro, así como Jehová Dios le dijo a Josué, que no se aparte de ti, sino que de día y noche medites sobre él. It's like Jehovah God told Joshua to read the book, leer la Biblia, and therefore that it should not be put to the wayside. Solo que entonces como cristiano tengo esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque mi obligación como cristiano es de informar al mundo, a la gente que no entiende, conforme a la multisabiduría de Dios. It is my obligation, it is my responsibility, as the Bible speaks in Ephesians chapter 3 and verse 10, that I am the person that God has put on this earth to be able to inform people from the world, people without Christ, the multiform wisdom of God. Es mi obligación, mi responsabilidad como cristiano, como dice Efesios capítulo 3, versículo 10, de informar a la gente del mundo, a la gente sin Cristo, concerniente a la multiforme sabiduría de Dios. Y Felipe tenía esa obligación y esa responsabilidad. And Philip had that responsibility and that obligation. Felipe, aunque fue escogido por la congregación para arreglar un asunto dificultoso en aquel entonces, Hechos capítulo 6, él luego miramos nosotros que se convirtió en un evangelista. Hechos capítulo 21, versículo 8 nos habla de esto. Y predicó y enseñó la palabra de Dios en un lugar llamado Samaria. We notice that Philip, even though he was assigned to be able to take a difficult task within the church in Jerusalem, he nonetheless became an evangelist, a teacher of God's word. We know this because of Acts chapter 21 and verse 8. And we notice that he fulfilled this task completely. In Acts chapter 8, we notice that Philip makes reference to the fact that he went to Samaria to go preach and to teach. So, entonces entendemos que Felipe recibió una multitud de dones. Número uno,
recibió el don de predicar. Número 2, recibió el don de hacer milagros. El mismo texto lo enseña. So we notice because of the text that Philip received a multitude of gifts from the Holy Spirit. Number 1, he received the Spirit. He received the gift to preach. He received the gift to do miracles. You will find this in Acts chapter 8, verses 12 and following. Pero miramos nosotros que el Espíritu Santo o la palabra de Dios viene a obligar a ser responsable a Felipe de su tarea en aquel entonces. What we see is that the Holy Spirit, through the Word, makes Philip responsible, obligated, concerning the gifts that were given to him. Y así nosotros también hoy en día no recibimos dones milagrosos. Today, as a Christian, we do not receive gifts from the Spirit. Pero sí somos responsables y obligados de enseñar la palabra de Dios. But we are obligated and responsible to be able to teach the Word of God. Entonces, se tiene que predicar, se tiene que enseñar. La segunda lección que aprendemos de entiendes lo que leyes. Que el cristiano debe de estar preparado para enseñar y predicar. Y claro, ¿verdad? Todos sabemos que hay un proceso por el cual todos tenemos que llegar. Se entra en Cristo Jesús, se desarrolla su cristiandad, se desarrolla su intelecto, se desarrolla su habilidad para poder enseñar. Pero todo esto, recuerde que ya no está solo en su desarrollo, sino que Dios está a cada momento con nosotros, a cada paso con nosotros, ayudándonos para que lleguemos al punto de referencia para que podamos hacer instrumentos útiles en su viña. And of course, all of this will take time. We understand the process that the Bible speaks of. That once we become new persons in Christ Jesus, there is the development of adding to our faith, according to 2 Peter chapter 1 and verse 5. And from there on, we begin to be able to develop our Christianity in such a way that we will reach the point where God wants us to be. But never lose sight of what He wants us to do, to be able to discern what's written in this book in a spiritual way. Hebrews chapter 5 and verse 14 makes reference to that. So therefore, this is the obligation, the responsibility of a Christian. Así que esta es la responsabilidad y obligación del cristiano. La persona que no entiende, Dios ha preparado a sus hijos para que le enseñen y para que así vengan a entender la palabra de Dios. Cuando una persona no cumple su propósito, entonces Dios, de una manera u otra, viene a mover en su providencia a aquellos los cuales vienen a querer y desean saber más de Cristo Jesús. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es un versículo de declaración. Está hablando, en esta ocasión, está hablando del eunuco. El eunuco era una persona que tenía hambre y sed de justicia. Cuando dice serán saciados, Dios tiene la manera en cómo proveer para que venga la persona con ese apetito ser satisfechos. Y es el mismo proceso del cual estamos hablando en esta ocasión. Tercero, but notice here that, whenever we read Matthew chapter 5 and verse 6, that blessed are those that are their hunger and thirst after righteousness' sake, for they shall be satisfied. Notice the process here. The eunuch was hungry and thirsty for righteousness' sake. And God made sure that this person was satisfied by someone that He had prepared in order to bring him to this point. And throughout our community and throughout our city,
There are people that are hungry and thirsty after righteousness' sake. And He has prepared me, He has prepared you to be able to lead you to these people. And God will not abandon you. He will be with you, because that's the whole purpose of what the Bible teaches. And this is what we notice within the Eunuch and Philip relationship. Pero además también de esto, hermanos, miramos nosotros que la pregunta, ¿entiende lo que leyes?, implica de que hay algunas cosas poco difíciles en la Biblia de entender. Yo en ocasiones me he tenido que quedar varias horas estudiando algunos pasajes que no son fáciles de interpretar, que algunos toman ligeramente y que vienen a ser expuestos de una manera de eisegesis y no un exégesis. Nosotros somos humanos, no tenemos la capacidad como la tuvo Felipe, como la tuvo Pablo. Tenemos a nuestro alcance la ayuda del Espíritu Santo por medio de la palabra. Tenemos la guiación de Dios. Pero nosotros tenemos que quemarnos la pestaña, como decimos, ¿verdad?, para estudiar y para que lleguemos concretamente a la interpretación correcta de los pasajes. Y hay pasajes que fácilmente se pueden interpretar, pero otros pasajes están un poquito difíciles de interpretar, tan difíciles de entender. El apóstol Pedro fue uno quien escribió lo siguiente en su segunda carta, capítulo 3 y versículo 16. Note lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro declara, y Pedro fue un apóstol. Está declarando que el apóstol Pablo, número uno, era una persona más estudiada que él. Número dos, el apóstol Pedro está diciendo, por lo tanto, en base del estudio que él ha tenido, que tuvo bajo los pies de Gamaliel y otras cosas que él estudió, en ocasiones ha escrito algunas cosas que están un poquito difíciles de entender. Dice, los cuales los indoctos, los inconstantes, aquellos quienes no tienen el tiempo y no quieren gastar tiempo, no quieren indagar en lo que requiere, ¿verdad?, el contexto remoto y contexto central, en estudiar la hermenéutica, no quieren envolverse en nada de eso, sino que inmediatamente quieren llegar a una conclusión. Dice, llegan a asuntos peligrosos y lo llegan para su propia perdición y para los demás. Es lo que el texto está diciendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y por lo tanto, se requiere, ¿verdad?, la sabiduría, la inteligencia que Dios le ha dado al siervo suyo, sea hombre o mujer, para que pueda trazar bien, como dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, las Escrituras. Pero algunos pasajes se llevan un poquito más de tiempo. Y esto es lo que nos enseña la pregunta, ¿entiendes lo que leías? Felipe era una persona estudiada y Felipe sí entendía lo que estaba escrito en Isaías. Un profeta mesiánico, un profeta que no solamente estaba hablando de su tiempo, pero también estaba profetizando de cosas que habían de venir. Y por lo tanto, la ayuda del Espíritu Santo, porque ahí dice el versículo 26, la ayuda del Espíritu Santo, o versículo 28, la ayuda del Espíritu Santo le ayuda a Felipe para que llegue a enseñar correctamente las Escrituras. Hoy en día, nosotros pasamos por el mismo proceso, pero no de una forma milagrosa. El Espíritu Santo nos ayuda, iluminando nuestra mente con la palabra de Dios, para que podamos conocer
esa iluminación, ¿verdad? Que la podemos conocer por medio de la palabra y para que así podamos llegar a conclusiones correctas y no erróneas. Para que podamos acomodar las cosas bíblicas en su perspectiva, en su lugar, y que así pueda tener sentido. Que no vengamos a hacer un exégesis, sino que vengamos a hacer un exégesis concerniente al pasaje. Y esto pues fue lo que hizo Felipe. Felipe claramente le explicó el plan de salvación, tanto que el eunuco le entendió. Y él dijo, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Noten, el texto no nos enseña lo que Felipe le vino a explicar. Pero el texto nos enseña el pasaje que el eunuco estaba leyendo. Y cuando uno lee este pasaje, los versículos del 32 al 33, ¿cómo pues puede uno entender que está hablando aquí de Cristo? Póngase a pensar. El pasaje, dice versículo 32, Hechos capítulo 8, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora, estamos hablando del eunuco que no entendía. Pero luego de repente en el versículo 38 dice, respondió el eunuco y dijo, Felipe, te ruego que me digas de qué dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. Y Felipe, abriendo su boca, le vino a demostrar y a explicar las escrituras. Entonces, cuando ya llega el eunuco a comprender, aquí ya está el desarrollo de la hermenéutica, la interpretación. Todo esto excluye el pasaje, pero el eunuco lo viene a entender. Y cuando lo viene a entender, entonces el eunuco dice, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Esto pues nos da a entender la preparación de Felipe. Esto pues nos da a entender la manera en cómo él se vino a enseñar a este hombre de una forma simple y sencilla. Así pues nosotros también como cristianos, hermanos, tenemos esta obligación. Número 1, en forma de sumario. ¿Entiendes lo que leyes? Implica de que el eunuco tenía sus ojos vendados. No podía ver lo espiritual de lo que leía. Número 2, implica obligación y responsabilidad del cristiano. Número 3, explica de que hay algunos pasajes difíciles de entender para algunos, pero que otros están preparados para enseñar de una manera simple y sencilla para que todos lleguen al entendimiento. In conclusion, let me say the following. Whenever we read Acts chapter 8 and verse 30, and we look at the question, does thou understand what they read? There are 3 things that I see there. Number 1, first of all, I see that there is the possibility of people that exist in this world that do not understand the Word of God, even though it's simple. Do not understand because their eyes are blind. They're blind to the spiritual things that's within the Bible. Number 2, it also makes me aware of the fact that God has prepared people in order for them to prepare themselves to deal with these people that find themselves in that situation. And number 3, that God has prepared people that even though the passage might be difficult to understand, God has given them the wisdom, the intellect, the insight to be able to make those difficult things easy to understand. It is an involvement of all of those things.
¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros hoy en nuestros días, hermanos? Lo siguiente. ¿Entiendes lo que lees? ¿Te has puesto tú a leer las Escrituras en ocasiones y has llegado a la conclusión de que no entiendes lo que lees? Posiblemente tus ojos estén vendados, tapados, cubiertos. Y usted tiene que hacer la pregunta, ¿de qué? Hay personas que están preparadas para enseñarle y listos y preparados para hacerle saber el simple plan de salvación que existe en la Biblia. ¿Estamos listos para hacerlo? ¿Estamos preparados para hacerlo? No hablamos con nuestras propias palabras, sino que hablamos las palabras de Dios. Le enseñamos lo que la Biblia enseña, no lo que yo pienso o lo que yo creo. How is all of this related to us? It might be that you don't understand some of the things that you read within the Bible. And you need to ask the question, why is that so? Are my eyes blind? Can I not discern the spiritual things within the Bible? And if that's the case, there are those of us here that God has given us the privilege to be able to teach, to explain those things that the Bible teaches. And the first and foremost thing is the plan of salvation. The plan of salvation is something simple that you need to understand. Something that you need to make yourselves aware of and be involved in that to assimilate those things within your life. We're here to help you to be able to come to a complete understanding of God's Word. Whatever the case may be, we ask you to make us known, and we will gladly help you in that area. Cualquier que sea la responsabilidad o la respuesta suya, hermanos, queremos que nos haga saber. Nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar en lo que usted necesita en su vida. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Cristo el Salvador, número 160 como himno de invitación. Si estamos listos, cantemos. Ven al Señor Jesús, consuelo y paz tendrá. Por ti Él murió en la cruz, su voz se escucha hoy. Él es el Salvador a todo aquel que cree. Dale hoy tu corazón y ven a Él. Cristo Jesús nos dio la luz y la verdad. ¿Por qué rechazas su invitación? Él es el